Voy a decir algo feo, ¿no? Para empezar, después analizamos a fondo. ¿Cuánto paga el narcotráfico? Y dicen que paga mucho, no sé. Pero no puede pagar tanto porque lo que están viendo son reajustes de 5 lucas, 4 lucas. Yo no voy a justificar al que se vende por mucha plata, digamos la nata, qué sé yo. Pero lo único que puedo decir en términos circulares es que se vende por mucha plata. Ahora, yo empiezo a descubrir que hay policías que trabajan para el narcotráfico por 5 lucas. Me avergüenzo de ellos, quiero señalarlo. A partir de ahí, analicemos las causas de este conflicto. Hay un intento, creo, de golpear sobre las autoridades, hay un mal manejo de las fuerzas de seguridad y del área de interior sobre el conflicto y provincias que tienen serias dificultades, ¿no? Y al mismo tiempo una fuerza que es un revólver en la sien de la democracia desde Camps hasta el presente. ¿Cómo lo ves, Hugo? Tomo el primer dato provocador que lanzaste. Me parece que el tema del narcotráfico, si existe efectivamente eso, es en la provincia de Córdoba, fundamentalmente ahí. Nada más. Es decir, ahí me parece que estaba claro, porque ahí habían descabezado a la cúpula después de que había semiprueba de la complicidad con el narcotráfico, y es posible que el dinero permitía de alguna forma bajar en forma proporcional hacia toda la estructura policial. No son 5.000 pesos de un policía. Multiplicarlo a eso por, creo, 22.000 eran los policías cordobeses. Además, el caso Córdoba me parece que es el efecto espejo. Ahí hay una mezcla de todo esto, policías que incentivaron al propio pacto con la delincuencia que tienen hecho para que hagan lo que hagan. Si yo me autoacuartelo y no pasa nada, nadie va a venir a pedirme aumento, a darme aumento. Imagínate que si la policía se acuartela y al revés, disminuye el delito, precisamente porque uno de los cómplices y a veces instigadores del delito es los que se han acuartelado. Entonces, indudablemente, una huelga de policía tiene que producir disturbios. Bueno. Ahí además se avisa a las zonas de delito, hay zona liberada aquí, se le dice al comerciante estate armado, de paso se genera algún linchamiento como el que se generó en Córdoba. No, pero yo me refería, Hugo, a la responsabilidad individual. Yo entiendo que es un volumen de dinero muy grande. Ahora, en realidad, aquí hay gente que se está vendiendo por un plato de lentejas. Ahora, a mí me parece que todos los demás aumentos, ahí ya no entraría, aunque tal vez lo exista, actúan como si en Córdoba, acuartelándose, han obtenido un aumento de un 100 y pico por ciento, o 100%, ya ves de que en todas las demás policías piden aumento de 150, 160. En términos salariales, en este rubro específico es un rodrigazo. Desde el rodrigazo nadie obtuvo. Además con la secuela que puede implicar para los demás gremios estatales, porque nadie puede quedarse sin decir nada si el otro a punta de pistola consigue aumento. Por eso lo de la sota. Yo te digo que esto es un delazotazo, de pronto se me ocurre en este momento. Navarrazo. No, ¿por qué? Primero porque gestionó pésimo, todo mal en Córdoba. Pero esto ha abierto una caja de Pandora que se ha expandido a prácticamente todas las provincias del país. A su vez, esto ha abierto una caja justamente de lo que vos decís. ¿Cómo se va a negociar ahora con todos los demás gremios, algunos tan complicados en cuanto al efecto como la policía? ¿No? Es decir, bueno, surge el tema de la sindicalización con mucha energía, ¿no? Es un debate muy fuerte. Pero antes de pasar a eso, pecando de ingenuo, me gustaría situar el tema. Está mal que la policía trabaje con el narcotráfico. Digo, si no definimos eso institucionalmente, claro, porque los estamos perdonando con argumentos económicos. Y no alcanza, mirá. Pero vos sos parte de una fuerza de seguridad, es vocacional además, no es lo mismo que otros trabajos. Se escoge ingresar a una fuerza de seguridad. Alguno lo hará por una cuestión de obra social o de seguridad, pero en realidad es una determinación, calzar un arma o no, la pone el Estado, eso.
¿Para qué está? Para que no crezca el robo, el delito, la prostitución, el narcotráfico. Hay que fijar esos parámetros básicos para que la prensa de derecha, liberal, conservadora, no agite en favor de los uniformados cuando en realidad está agitando en favor de las empresas que controlan el delito. Digo para ser sincero, porque se nos pasan por alto cosas que son elementales de la democracia. O la policía está con el delito o está defendiendo a la comunidad. Si no situamos ahí no podemos hablar de aumento. A partir de ahí vemos Estamos de acuerdo en eso, el presupuesto, la sindicalización y el organigrama interno. Lo que sucede es que la policía a lo largo de estos 30 años no ha tenido ningún proceso importante, como tuvieron las Fuerzas Armadas, de depuración y de una nueva conformación. Y fíjate que en la mayor parte de las policías provinciales existe un acuerdo entre los gobernadores de cada jurisdicción con las máximas autoridades policiales que le dicen, señores, le dejamos, ustedes ganan poco, hagan sus negocios, lo que la policía tradicionalmente hizo, el juego, la prostitución, a los cuales se ha agregado en las últimas décadas todo el tema de los desarmaderos de auto, la complicidad con los piratas del asfalto y el elemento que ha cambiado toda esta fisonomía, que es la droga. Ahora, contra la droga y con el dinero que maneja la droga, la verdad que aunque le pague 20.000, 30.000 o 40.000 pesos a cada policía, si realmente el narcotráfico para garantizar sus negocios le pondrá el dinero necesario, porque ese negocio rinde cantidades inenarrables de plata. Entonces, a mí me parece, esto es como si dijéramos los enfermeros o los médicos que ganan, que van a pasar a ganar menos en líneas generales que la policía, digan, bueno, nosotros, qué sé yo, dejamos morir a los enfermos, no los atendemos porque, miren, lo que ganamos no nos sirve. Sí, puede ser, puede ser. Yo creo que un buen ingreso y mucho control puede permitir bloquear. Mejora, yo no te digo que el acceso del narcotráfico. No es lo mismo ganar... ¿Sabes que lo hilvano, Hugo, al tema de la democratización del Poder Judicial? Yo creo que sin la pata judicial esto no se puede desarrollar con tanta sencillez. A mí me parece que hay una inversión del delito en toda una línea que es política, ¿no?, jurídica y policial. Ahí está la inversión. Hay que desarticular eso. En ese sentido, la bandera de la democratización del Poder Judicial me parece importante volver a ponerla hoy sobre la mesa para ordenar esta situación. Pero tenés que plantearlo no como lo planteó el gobierno, tenés que hacer un amplio debate, tenés que convencer a la sociedad, no imponerle a la sociedad. Si no vas a tener las dificultades que tuviste. Sí, enviar un proyecto de ley, Hugo, no es imponer nada, es tirar al debate propuesta. Pero vos... es decir, nosotros pues estamos acostumbrados a la ley de medios que la discutió hasta el último cadete de un medio de comunicación en el país, pero en realidad cuando un gobierno piensa que algo es útil puede enviar un proyecto sin necesidad de hacer un debate nacional, sino llevándolo al Congreso. Pero si tus propios diputados después van a decir que yo voto pero no estoy de acuerdo, no es un mensaje para que la sociedad te apoye. Porque en eso Perón decía, Perón cuando necesitaba imponer, imponía, pero en realidad... Sí, persuadir. Persuadir, tenés que convencer. La idea de... A veces no queda más remedio que imponer, no es que siempre hay situaciones de emergencia que impones y chao. Pero la democratización de la justicia, bueno, ya la bancaste durante bastante tiempo en estas condiciones. Si dejás... Es cierto que los tiempos del gobierno son por el momento acotados al 2015, pero si usás 6 meses de amplio debate en la televisión, en los medios y demás, y tenés los argumentos necesarios para persuadir a la población, vas a tener un consenso social importante. Esta situación que se está viviendo por estas horas al momento de grabar opaca los festejos, ¿no? Los festejos de los 30 años y un año que no fue malo para la economía y la sociedad argentina. Tuvo dificultades, pero no fue malo. Sí, fue mejor que el 2012. Creo que esa opacidad que genera en la mirada, en un vidrio translúcido, no debería llevarnos a interpretar que con este suceso policial se desanda un camino realizado que es bastante positivo. No, sin lugar a dudas. Lo que sucede es que, claro, es muy contrastante los festejos y al mismo tiempo una situación que es muy deplorable
de gente detrás de barricadas cuidando sus propiedades, ¿no? Eso, y una policía acuartelada. Y como en el caso de Córdoba, cuando obtiene lo que obtuvo, termina celebrando sobre una ciudad en muchos sectores destruida, ¿no? Es un contrasentido muy fuerte. Pero a mí me preocupa seriamente, Gabriel, las consecuencias, así como me preocupó inmediatamente la solución de la SOTA, ahora me preocupa la solución policial a nivel nacional. Claro, tiene que haber un proyecto de reestructuración integral, ¿no? Sí. De la policía que involucre, por supuesto, lo económico. Sí, pero la idea de estas modificaciones que ha hecho el gobierno es intentar reducir la inflación en un plazo prolongado de tiempo. Pero eso implicaba hacer determinada pauta hacia adelante en cuanto a los aumentos salariales, actuar sobre los formadores de precios para tratar de ir desactivando el proceso inflacionario. Ahora, hablaban de 20%, ahora tenés como elemento testigo aumentos del 140, 150% en algunas de las policías que están pidiendo. Entonces, eso es muy complicado, realmente es muy complicado. Es complicado, pero también es cierto que tal vez lo metodológico sea más difícil todavía que lo económico. Tengo la sensación que el Estado puede absorber, y tal vez sirva, entre comillas, un buen aumento al empleado del Estado promedio. Hay empleados que con los contratos basura están muy relegados. Creo que lo puede absorber el fisco, ¿eh? Tiene una capacidad recaudatoria apreciable, la economía sigue creciendo con todas las dificultades que hemos marcado, eslabón faltante de la cadena productiva, inmobiliaria, soja, tierras. Las provincias están en déficit y el gobierno le refinanció la deuda y ahora le ha dicho, bueno, que le vencía ahora el pago de la deuda, y le dijeron, bueno, tienen 4 meses más en función de lo que sucede, pero es un tema complicado, Gabriel. Es un tema complicado, pero creo que se lo puede absorber todavía, un aumento de los empleados del Estado sin quebrar los lineamientos económicos. Pero lo que más no al nivel del 160%, 140%. Lo que más me preocupa es la metodología, Hugo, en este caso. Claro, bueno, sí. Es decir, el mensaje, hay sectores de ATE, hay sectores opositores que usufructúan esto. Es muy difícil decirles, no, ahora no hagas un paro salvaje en una repartición que traba la cadena de pagos, por ejemplo. Es muy grave lo que puede pasar en ese sentido, cuando el ejemplo está en le dieron aumento a los que alzaron el revólver. Ahí tenemos una dificultad institucional importante. Que este tema, la sociedad argentina se ha acostumbrado a que vos tenés que hacer una medida de fuerza muy fuerte, sin direccionar tu protesta, sino afectar a la mayor cantidad de gente, aunque no tenga nada que ver exactamente con el conflicto que vos estás metido. Llamar a los medios, porque el tema es los que medios te vean, claro. Que te vean. Y es decir, vos sabés, tenemos edad para recordar que cuando había un conflicto salarial o de condiciones de trabajo, no se cortaba la calle, se tomaba la fábrica. Es decir, afectabas directamente a quien te tenía que solucionar el problema. Ahora no, ese tipo queda sin problema. Le cortan la calle que pasa al lado de la fábrica. Y ahí entran a ser perjudicados un tipo que además no le van a resolver ese problema. Pero sino genera el clima como para que tengan una solución rápida. Claro. Y de alguna forma esta metodología que han seguido los policías se entronca desde otro ángulo y por otra a eso que estamos refiriendo. Sin duda, toman la experiencia de lucha del pueblo argentino para levantar la bandera. Sí. No tuvieron empacho, decimos esto porque informativamente no trascendió, en reprimir, hacer horas extras en La Rioja, sin ningún tipo de problema, a la gente que luchaba por los recursos naturales. Digo, no reprimieron a los ladrones que iban a saquear un boliche del barrio, pero sí reprimieron a aquellos que pedían por los recursos naturales argentinos. Digo, se pierden muchas cosas, pero no las mañas. Hay algo en todo esto que a mí me parece que revela la fractura y la herida en el entretejido social de todo lo que ha pasado en la Argentina en los últimos décadas. Vos sabés que los sectores de delincuentes mínimos que están en las villas tenían una regla que decía: nosotros nos robamos en la villa nosotros vivimos. Sí, si vamos a robar, robamos en otro lado. Claro, son códigos. Ahora en las villas
hay gente que tiene que pagar peaje, que labura, que le paga peaje a los delincuentes. Y algunas de las escenas de Córdoba que se han repetido en otros lugares, vos ves que el tipo que le vendía, que le daba crédito al vecino, ha sido robado por el vecino. Eso es fuerte realmente. ¿No? Es como que hasta las reglas más elementales se han archivado, ¿no? Es probable, sí, es probable. Pero más allá de todo eso, hay muchas cosas para celebrar de los 30 años de democracia. Yo a esta altura quería decir, y lo vengo sosteniendo, que aquella frase que hizo tanta carrera de Alfonsín, que con la democracia se come, se cura y se educa, era una aseveración equivocada. La democracia es la cancha. La democracia es la cancha. Claro. En una cancha de fútbol podés jugar bien o mal. Y entonces hubo en estos 30 años equipos que jugaron bien y algunos jugaron desastroso dentro de esa cancha que es la democracia. Por lo tanto, nada garantiza en democracia que se eduque, se come, y etcétera, etcétera. La otra cuestión que me parece importante señalar a 30 años, que la democracia se obtuvo fundamentalmente como elemento principal por la implosión del modelo que la dictadura establishment militar formuló y se costó 20 años salir de ese ciclo Martínez de Oz Caballo. Sí, pero además no fue una democracia obtenida, más allá de que hubo lucha de las madres, de las abuelas, la huelga del 79, bueno, hubo, pero no hubo un enfrentamiento global de la sociedad argentina con la dictadura. La derrota política, económica, militar y en los derechos humanos de la dictadura abonó el camino hacia la democracia. Ahora bien, es una democracia que se consiguió con una derrota militar, eso fue la situación. Y nadie entra a un proceso felizmente después de una derrota militar. Es cierto, igual yo le asigno mayor importancia al 19 y 20 de diciembre del 2001 que vos. Yo creo que después, estoy definiendo al 30 de octubre. Creo que 20 años después de surgida la democracia, la movilización popular inaugura la democracia. Sin dejar de lado el ciclo Alfonsín Menem, creo que en realidad en el 2001 el pueblo argentino dice, acá se acabó el neoliberalismo, ¿no? Y eso me parece que es el dato relevante del periodo. Lo que estamos viviendo, hay algo bueno de este tramo, surgió. Pero yo te estaba describiendo cómo llegamos al 10 de diciembre, lo que hoy se cumple en este 30 años. Sí, sin lugar a dudas, el 19 y 20 significa el final de un ciclo iniciado en realidad con el Rodrigazo, perfeccionado y potenciado con la dictadura y después continuado en democracia por Menem. Claro, Miguel Miranda, Gómez Morales, ¿no? Gelbar, Rodríguez, Mondelli y Rodrigo. No es el caso actual, porque hay quienes dicen, ¿viste? No. Moreno, Kicillof, justamente, está mucho más cerca de tomarse un café con Gelbar, en el mejor sentido, que... ¿La seguimos la semana que viene? ¿Cuánto tendremos? ¿1 o 2 minutos, aunque sea? Sí. Me parecía un minuto. Mandela. Sería interesante mencionar que muchos de los que hoy, tanto en países como ciudadanos, que le reivindican a Mandela, si hubieran vivido con Mandela, hubieran dicho lo que dicen en la Argentina los mismos sectores de la Nación, columnistas de la Nación, que elogian a Mandela. Hubieran dicho un negro de mierda. Un terrorista. Un terrorista, exactamente. Sí, señor, exactamente. Es decir, cuidado con la idea de colocarle un traje de bronce a un hombre que apeló a la no violencia después de haber practicado con intensidad las acciones guerrilleras. La división en el Consejo Nacional Africano fue precisamente porque Mandela optaba por ir y eso a lo llevó a la fondo cárcel contra el régimen del apartheid. Correcto, Hugo, estoy de acuerdo. Ok.